Buenos días a todos y a todas. Hoy estamos aquí para presentar este curso de verano, curso Ciudad Educadora, Ayuntamientos y Escuela Inclusiva. En el año 2005, el entonces Departamento de Educación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, actualmente Servicio de Educación, llevó a cabo un estudio que confirmó el impacto de la intervención educativa municipal y que, al mismo tiempo, reveló un resultado no esperado: el efecto compensador de los programas educativos municipales. Desde entonces, esta correlación entre intervenciones educativas no formales y la compensación de desigualdades ha impulsado la apertura de distintas investigaciones, estudios, etcétera, que han puesto en evidencia cómo la aplicación de proyectos de innovación encaminados a introducir cambios en la práctica docente y organizativa facilitan una mejora de los resultados y, por ende, una mejora de la calidad del propio sistema educativo. Es esta línea de intervención la que da cobertura al desarrollo de este curso de verano, además del marco de cooperación en el que vienen trabajando el Ayuntamiento y la Universidad del País Vasco, y que se concreta en diferentes iniciativas, como puede ser el curso de verano que nos reúne, fruto de esta relación interinstitucional. Este año, las dos instituciones han renovado su compromiso de cooperación con la firma del tercer convenio marco de colaboración que firmamos el 15 de junio, que tendrá vigencia durante 4 años. El curso que ahora presentamos es la cuarta edición de los cursos de verano que viene llevando a cabo el Servicio de Educación junto a nuestra universidad. Todos ellos centrados en diferentes aspectos, pero siempre en un marco de reflexión sobre diversidad, inclusión, compensación y equidad educativa. El presente curso trata de responder al objetivo de facilitar que las políticas educativas municipales se conviertan en factores de inclusión. Está dirigido especialmente a las ciudades asociadas a la red estatal de ciudades educadoras, pero también está abierto a la ciudadanía en general. En el mismo en este curso os habéis escrito más de 100 personas de más de 40 ciudades. Creemos que el número de inscripciones es importante y en ese sentido os agradecemos sinceramente la confianza depositada en nosotros. Quisiéramos agradecer también a las personas a las que hemos invitado para el desarrollo de las ponencias y que han tenido a bien aceptar la invitación, y ellas son Álvaro Marchesi Ullastres, profesor emérito de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid; Izaskun Escubi Goyeneche, responsable del Grupo de Escuela Inclusiva y Necesidades Educativas de Atención Especial del Berritzegune Nagusia. Extendemos también nuestro agradecimiento a la Dirección de Innovación Educativa del Departamento de Educación del Gobierno Vasco y a su directora, Lucía Torrealday Berrueco. Y también agradecer a Nélida Zaitegui de Miguel, presidenta del Consejo Escolar de Euskadi. También en este caso queremos extender este agradecimiento al Consejo Escolar de Euskadi por su colaboración. Este curso de verano es un espacio de encuentro y reflexión que también pretende ser de utilidad para el desarrollo de la red temática Ciudad Inclusiva, Ciudad Educadora, de la Red Estatal de Ciudades Educadoras. Esta es una red que lidera el Servicio de Educación de Vitoria-Gasteiz durante este periodo, el periodo 2022, a la cual se han inscrito 34 ciudades y cuya primera sesión celebraremos hoy por la tarde. Es de gran importancia reconocer y agradecer de manera sincera el importante trabajo que en los últimos años nos viene brindando un equipo investigador de la Universidad Pública del País Vasco como Secretaría Técnica cualificada para el desarrollo de las redes temáticas que hemos venido liderando en los últimos años. En las mismas también se cuenta colaboración de la Universidad de Mondragón. Por mi parte, no me queda más que reconocer finalmente el riguroso e intenso trabajo que viene realizando el personal técnico del Servicio de Educación y en estas actuaciones que os he citado anteriormente, pero también en muchas otras a lo largo de todo el año, y en concreto el trabajo del servicio técnico por parte de Carlos Angulo como director de este curso. Agradecimiento también extensible a la jefa del servicio, Reina Ruiz.
A continuación, doy paso ya a la primera ponencia del curso, que lleva por título Ciudad Inclusiva, Ciudad Educadora, y que corre a cargo del señor Álvaro Marchesi Ullastres, en la que tratará de analizar diferentes planos para el abordaje de la inclusión. Como decía antes, este es el cuarto curso de verano que realizamos desde el Servicio de Educación en colaboración con la Universidad Pública del País Vasco. Habrá más colaboraciones en el futuro para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el nombre del cual estoy hablando ahora mismo. Es muy importante mantener viva la relación con nuestra universidad. Y paso ya a presentar a nuestro ponente. Álvaro Marchesi es profesor emérito de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor en varias universidades españolas. Ha sido director general y secretario de Estado en el Ministerio de Educación desde 1986 hasta 1996, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura de 2007 a 2014, e impulsó el proyecto de inclusión educativa del Ministerio de Educación en los años 80 y la LOGSE en los años 90. Le doy paso a Álvaro. Disculpa, Álvaro, una pequeña cuña antes de que empiece la intervención. Para las personas asistentes os queremos recordar y os recomendamos un par de cuestiones. Una, a poder ser, anular vuestro micrófono, porque ello va a mejorar lo que es la calidad del sonido, tanto en sala como por vuestra parte. En segundo lugar, tenéis la oportunidad a través del chat de recoger cualquier tipo de cuestión que nosotros desde esta sala luego trataremos de devolver, en este caso, en primer lugar, a Álvaro en el turno de preguntas. En lo que es el turno de preguntas seguiremos el siguiente protocolo. Recopilaremos vuestras preguntas a través del chat, pero antes de pasárselas a Álvaro, las personas asistentes en sala, hay un grupo reducido, tendrá la oportunidad de hacer en directo las cuestiones que entienda. En segundo lugar, devolveremos vuestras preguntas del chat y a partir de ahí habrá un turno para que también en directo, levantando la mano, podáis hacer preguntas directamente a la persona que esté realizando la ponencia. ¿Vale? Sin más, como ha comentado Estíbaliz, Álvaro, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación a estar con todos vosotros y vosotras. Agradezco mucho al Ayuntamiento de Vitoria la invitación y la organización de este encuentro y a algunos amigos que tengo que están no sé si en la sala o viendo o participando en este debate y en esta intervención. Bueno, a mi buen amigo Lucas, que me llamó en primer lugar para estar con vosotros, y bueno, luego a Carlos, que he conocido durante estos días. Muy agradecido también por el trato que me habéis dispensado. Creo que es una oportunidad para aprender entre todos cómo impulsar proyectos de inclusión en nuestras responsabilidades, en nuestros municipios, y cómo encontrar las relaciones entre la inclusión social y la inclusión educativa, uno de los temas que yo considero más importantes y que en ocasiones a veces desde la lógica educativa tendemos a olvidar. Os he subido a la pantalla, al campus o a la estructura de los cursos un PowerPoint, que sigue un esquema que es el que voy a desarrollar en esta hora. Lo tenéis, por tanto, para que lo podáis seguir si queréis ahora, o si no, pues cuando os interese. Yo os voy a hacer un pequeño resumen y comentaros el esquema para que me podáis seguir, dado que casi una hora hablando sin que podamos estar viéndonos, pues supone un esfuerzo enorme para el que escucha, y el que habla pues tiene una impresión de que, bueno, pues de que habla un poco en general y que no sabe cómo la cara que tienen sus interlocutores, si le siguen atentos o si se han perdido, si estoy acertando en el mensaje. ¿Cuál va a ser la estructura de mi intervención? Yo voy a hablar de 5 puntos. Un primero como de introducción sobre el significado de la inclusión, cómo percibo, cómo entiendo
que deben enmarcarse las políticas de inclusión educativa. Y a partir de ahí voy a desarrollar en torno a lo que denomino las 4 Cs que ayudan a recordar los títulos de cada una de las partes. La primera C es la cultura, que supone la cultura social y educativa para el apoyo a los programas de inclusión. La segunda son las competencias, cómo es necesario tener en cuenta la competencia de los responsables, de los maestros, para hacer frente a las dificultades de este largo camino de avanzar en la inclusión educativa. La tercera C es las condiciones. Los discursos son muy bonitos y a mí no me cuesta mucho hacerlo ahora mismo, pero la realidad es que es mucho más dura y por tanto hay que cambiar las condiciones, facilitar las condiciones para que sea posible activar las competencias y transformar la cultura. Y el último punto, el compromiso. El compromiso porque yo creo que la política inclusiva supone una opción de valor, supone una manera de entender la sociedad y la vida, y por eso ese compromiso debe extenderse a los docentes, o debe ser vividos por los docentes, pero también por los responsables municipales, por el conjunto de la sociedad, es decir, por todos aquellos que tienen interés en impulsar las políticas de inclusión. Bueno, este es el esquema. Y sin más, pues comienzo por el punto primero, más bien introductorio, algo que posiblemente ya sabéis, pero bueno, me insistió Carlos, oye, sitúanos un poco en lo que tú consideras la inclusión. Bueno, pues yo, que soy un bien mandado, pues digo, pero venga, vamos a comentar de nuevo cómo entiendo la inclusión. En primer lugar, comentaros que yo percibo un cambio en los últimos años, no sé si años son 6, 8, 10, en la forma de entender la inclusión en el conjunto, en el entorno en el que me muevo y en el entorno internacional. De una visión especialmente centrada en la educación, de donde en gran medida procede este concepto, que a su vez procede de modelos más integradores de los años 80, se ha ido pasando a una visión, a mí me parece más acertada, de que la inclusión es un difícil proceso, pero importante proceso de cambio social y educativo, y que hay que entender las relaciones entre ambos y hay que apostar por procesos de inclusión, que definiré más claramente, tanto la perspectiva educativa como la social, de tal manera que los cambios sociales se apoyan en gran medida en los educativos y los educativos pueden avanzar en la medida en que se tienen en cuenta también las transformaciones sociales. No es fácil que un alumno tenga actitudes integradoras o inclusivas si en su entorno familiar, en los medios de comunicación, en los parques y en los jardines, ve que hay una separación, una diferenciación y unos mensajes agresivos o de escaso reconocimiento hacia determinados colectivos sociales, culturales, de género o de discapacidad. Es decir, que los mensajes y las actitudes sociales contribuyen al cambio educativo y el cambio educativo, a su vez, es la palanca fundamental para que en el futuro que, en fin, que tardará, pero en el futuro, pues haya esas transformaciones sociales necesarias para avanzar en la inclusión. Por tanto, por lo que, como os comento, la inclusión es un proceso, un largo proceso de avances y de retrocesos. Yo, desde mi experiencia ya de 40 años en esta batalla, creo que los avances son muy superiores a los retrocesos, pero en una visión de décadas, pero en visión a corto plazo a veces hay retrocesos que nos pueden desmoralizar y que hay que seguir avanzando para superar las lagunas que pueden plantearse. La crisis económica puede habernos afectado, la pandemia actual puede abrir posibilidades o no, depende, pero en su conjunto yo creo que la sociedad poco a poco va avanzando en modelos poco a poco, más inclusivos, aunque insisto, de vez en cuando se ven retrocesos importantes en determinados colectivos, en determinados sectores o incluso en los modelos generales. La equidad, así entendida, va de la mano de la justicia y de la equidad, va de la mano de la distribución de los bienes de acuerdo con las posibilidades de cada uno, lo que pone de relieve la importancia de las políticas, en un término clásico, compensatorias, es decir, aquellas que dan más
a los que tienen más dificultades. Inclusión que, por tanto, no se refiere solo a los alumnos con dificultades o con discapacidad, sino que amplía su campo a toda la diversidad existente en la sociedad y en la educación. Diversidad de género, diversidad de culturas, diversidad de habilidades, diversidades de todo tipo, a las que hay, insisto en este punto, a las que hay que reconocer y hay que valorar y hacer visibles. A veces se piensa que el respeto es suficiente, que el respeto es indispensable, pero dar valor a determinados colectivos, valorarlos y hacerlos reconocibles en la sociedad y hacer ver que tienen derechos y que están reconocidos y que se les apoya especialmente es un mensaje necesario para avanzar en las políticas de inclusión. La inclusión supone superar las barreras, supone superar la discriminación, supone ofrecer una respuesta de encuentro entre todos los ciudadanos, de encuentro que respeta la diversidad. Y subrayo el encuentro. El encuentro es la forma de comunicarse, de estar juntos, de valorar al otro. El encuentro supone un cambio de mentalidad en donde el otro diferente es de los nuestros. Y eso es un cambio de enorme importancia. Pongo un pequeño ejemplo. Yo creo que la educación avanza más rápidamente que la sociedad. Lo que pasa es que cuando los jóvenes se integran en la sociedad, pierden parte de lo que ganaron, hay que volver a empezar. Observación de un parque. Yo tengo nietos y voy con ellos al parque y observo, estoy más atento a ellos, claro, pero bueno, observo. Y entonces las familias se relacionan por su cultura. Los latinos, ecuatorianos, etcétera, van juntos. Y los nacionales, españoles, catalanes, en fin, mis nietos están en Cataluña, van juntos. Es decir, allí pues no hay, bueno, cada uno tiene su grupo social y todos están contentos, no es que nadie quiera, todos están contentos, pero cada uno está diferenciado. Pero si uno mira el conjunto del parque que está abierto y tal, los alumnos, los niños, los jóvenes, juegan juntos, todos, de todas las culturas. Ahí no se ven que sean todos hay unos de un color y otros de otro, hay unos que les verde con un perfil y otros de otro, hay de un continente y de otro, como si todos formaran parte del mismo equipo, porque juegan al fútbol, juegan al deporte que sea, pensando, creyendo que son de los suyos, de los que juegan al fútbol, de los que están en clase, y se abrazan y se juntan, y bueno, la verdad es que da gusto verlo. Bueno, pero claro, uno ve la diferencia entre unos grupos que están diferenciados y otros grupos que están más unidos. Es cierto, pongo este ejemplo para enviaros un mensaje, pero bien, entiendo que las primeras generaciones no se incluyeron, no se integraron en la sociedad, y las segundas generaciones de los hijos de las primeras pues tienen una relación educativa mucho más ágil. Pero bien, el mensaje que quería enviaros es que hemos de cuidar este tipo de enfoque en donde las personas distintas a nosotros, diferentes por razones múltiples, también son de los nuestros, también forman parte de nuestro colectivo, a los que hay que reconocer, hay que valorar, y en el caso de las administraciones públicas es necesario darles más de lo que tienen. Bueno, con esto sitúo lo que es algo que ya sabéis, pero que quiero resaltar las relaciones, los impactos entre sociedad y educación, entre mensajes de un lado y de otro, y entro en las cuatro llamadas CES, o los cuatro grandes dimensiones, para mí, las principales dimensiones del proceso inclusivo que hay que cuidar, que hay que tener en cuenta, que hay que analizar, que hay que evaluar, que hay que ver. La primera es la cultura, y destaco el tema cultural. La cultura como el conjunto de expectativas, de normas, de valores, de sistemas de comunicación, de mensajes, de lenguaje, que configuran un entorno social determinado, más amplio en un país, más amplio en Europa, más específico en una comunidad, más específico en vuestro caso un ayuntamiento, un municipio, en donde unos u otros planos más alejados o más próximos interactúan. Los mensajes estatales o nacionales pues influyen en los municipios y no te puedes salir.
mensajes comunes de la comunidad autónoma pues también permean en el municipio. Y luego están los propios del municipio, pues que pueden ser muy potentes, inclusivos, pero ante la avalancha de mensajes más discriminatorios, pues difícilmente se abren camino. Pero todos ellos tienen su papel, todos ellos tienen su peso. Por tanto, el transmitir mensajes, el tener en cuenta que la cultura, estas normas, estos mensajes, este lenguaje, este tipo de relaciones, estas expectativas configuran las posibilidades de avanzar en proyectos inclusivos en la educación y en el entorno social. Porque claro, la educación de los alumnos se vive en gran medida en su familia, y su familia vive en contextos sociales determinados que transmite después a sus hijos. Y esos hijos vienen a una escuela que, bueno, que tal vez sea más inclusiva, pero que es más difícil de moldear si el entorno familiar y el entorno social no caminan en la misma dirección. ¿Cómo avanzar en este punto? ¿Qué tipo de iniciativas, las retomaré al final, qué tipo de iniciativas pueden ayudar para que la cultura de un entorno social, de un municipio, de la sociedad, pueda ser crecientemente inclusiva? Bueno, yo destacaría tres elementos que me parecen importantes. Uno, los mensajes sociales. Mensajes sociales desde el entorno general, desde los medios de comunicación, desde el municipio, moldean las actitudes. Los mensajes sociales a veces son, bastante discriminatorios. Y en otras ocasiones son neutros con aquellos que son diversos, con aquellos que se sienten diversos frente al colectivo más común. Bueno, hay que visibilizar para dar valor. Y eso pues hay que transmitir, y hay que transmitirlo en los medios, hay que transmitirlo en el lenguaje, hay que transmitirlo cuando habla, en fin, el alcalde o la alcaldesa, y hay que transmitirlo en el entorno en el que uno se mueve. Hay que cuidar especialmente, no solo, no discriminar, no solo, que eso evidentemente sí, sino también valorar, sino también reconocer, sino también dar visibilidad. Entonces, determinadas experiencias en donde determinados colectivos se hacen visibles son muy importantes. Los colectivos diversos, diferentes, más minoritarios, distintos, existen y es bueno que manifiesten su voz, su palabra, sus experiencias, sus temores, su situación. Bueno, y eso, pues en el municipio tal vez se puede avanzar más fácilmente, en su contexto, depende del tamaño de los municipios, lógicamente, que en colectivos más amplios. Por lo tanto, primera línea, dar voz a las personas que se pueden sentir diferentes y enviar el mensaje de que el resto tiene que reconocerlos como algo que es propio. Dos, segunda idea, facilitar encuentros. Facilitar encuentros en donde se reconozcan unos y otros. En la educación, pues encuentros deportivos, encuentros culturales o tal, y en el entorno social lo mismo. Es decir, encuentros en donde se reconozcan, se comuniquen, se sientan juntos. Y por tanto, encuentros, pues, en fin, desde la lógica del ayuntamiento, pues, todo tipo de encuentros que pueda haber, desde las fiestas del pueblo, de las películas, del teatro, lo que cada uno considere que pueda hacer. Esa es otra manera de encontrar. Y tercera, abrir cauces de relación, de comunicación entre todos los colectivos a través de lugares en donde se pueden ver unos y otros, de páginas donde se pueden expresar, webs que hablan de tal cosa y tal otra. Es decir, que ir creando el ambiente cultural de que somos muchos, que somos distintos y tenemos que estar juntos y reconocer nuestras diferencias, y que nuestras diferencias nos enriquecen. Es cierto que esto que os digo luego hay que conectarlo con las condiciones, porque esto suena muy bien, pero luego la realidad es mucho más complicada, como bien sabéis. La realidad es mucho más complicada y esto que dicho así, dice, qué bonito, luego te enfrentas con dificultades enormes
porque las condiciones no lo favorecen. Y volveré luego al tema de las condiciones, porque sin tener en cuenta las condiciones, todo esto está muy bien, pero se avanza más lentamente. He hablado de la cultura más bien social, a la que he hecho referencia por ser concejales o municipios o vinculados al ayuntamiento. Pero ahora me refiero a la segunda dimensión de la cultura que quería hacer mención, que es la cultura educativa. Más acotada, porque un centro docente o un entorno educativo, es decir, no diré que es más sencillo, pero yo creo que se comprueba mejor las iniciativas que se ponen en marcha. El entorno social pues, está mucho más difuminado y configurar culturas y creencias en torno a la inclusión es mucho más complejo. En el entorno inclusivo educativo hay un conjunto de elementos que también quiero destacar para facilitar el compromiso, que luego veremos, pero el convencimiento de que una escuela inclusiva es uno de los ejes fundamentales de una escuela de calidad. Y eso es algo que un centro debe incorporar y debe vivirlo como algo propio. Sí, a veces uno lee los proyectos generales de los centros y la palabra inclusivo entra por todas partes. Y la de calidad no digamos, ¿no? Pero luego uno dice, bueno, bien, ¿y esto en qué se concreta? Bueno, pues se concreta en general, pues que somos inclusivos. Bueno, bien, es que eso está muy bien, pero hay que traducirlo en políticas y en iniciativas. Pues dentro de las iniciativas yo destacaría algunas para avanzar en las políticas educativas inclusivas. Bueno, más que una política, un factor fundamental, el liderazgo inclusivo. Es que un equipo directivo convencido de que eso es una seña de identidad fundamental en su centro educativo. Es que, claro, el equipo directivo pues es que es muy importante, porque marca la dinámica. Es cierto que un equipo directivo sin un conjunto de profesores que le sigan, pues se queda muy corto, evidentemente, pero claro, un equipo directivo con capacidad de transformar, con capacidad de impulsar, con capacidad de decir, esta es nuestra línea, estos son nuestros valores, eso es de una importancia enorme. Entonces, yo, cuando hablo al mundo educativo y a las administraciones públicas, les digo, bueno, oye, concentraros en los equipos directivos, porque son muy importantes para marcar una dinámica. Es cierto que sin el conjunto de los profesores poco se avanza, pero claro, el equipo directivo es una palanca transformadora de un centro enorme. Un segundo elemento que hay que tener en cuenta es facilitar la reflexión y la cooperación entre los docentes para poner en marcha iniciativas más inclusivas, en la lógica de la que estamos hablando, es decir, inclusivas de reconocimiento, de visibilidad, de supresión de barreras, bueno, etcétera. Es decir, que depende de los centros docentes. Hay centros con mucha más diversidad, hay centros muy homogéneos, pero en todos ellos hay diversidad de género, hay alguna dificultad cultural o de procedencia étnica, hay alguna diversidad de competencias y habilidades y capacidades, hay alguna, en otros hay muchas. Es decir, en todos ellos es necesario reconocer, visibilizar y suprimir las barreras. Hay otro elemento que querría destacar en las políticas inclusivas de las escuelas y es el papel de las familias. Las familias tienen un papel muy importante, no tanto por su participación en la escuela, en fin, ojalá participen, pero bueno, en fin, sino por su impacto en las actitudes de sus hijos. Las familias pueden contribuir enormemente. Pongo un ejemplo para quitar el rollo que os estoy largando desde la distancia. Ejemplo, me llama yo asesoro a veces a algunas escuelas y bueno, me preguntaron sobre temas inclusivos y yo les hice una pregunta. Ahora a ver, en una escuela de primaria. Los alumnos, una escuela de primaria con inclusión, estudiando con alumnos con discapacidad, tenían bastante comprometida. Y les pregunté, los alumnos cuando celebran su cumpleaños, ¿invitan a sus compañeros con discapacidad? Me miraron con cara diciendo, este señor, ¿qué cosas pregunta? ¿Invita o no invita? Pues en general no. En general no, van con los amigos que juegan al deporte, con los que tal, pero bueno, en general, pues no. Bueno, pues es que esto es grave, vamos, grave, en fin, entenderme, es que claro, es que donde se
donde se juega el partido de la amistad y de las relaciones, pues es en estos temas, en invitar a los cumpleaños y a tomarse bien. Los pequeños no se toman nada, pero bien, bueno, no sé si toman o no, pero bien, digamos que hacen otras cosas. Pero es que yo lo considero muy, muy importante, porque eso establece lazos de confianza y tal, y bueno, y el alumno con discapacidad se siente integrado, se siente reconocido. Pensar, es decir, el alumno que no le invitan a los cumpleaños en una clase, pues, es que lo pasa mal, porque a mí, ¿por qué no me invitan? Bueno, y me preguntó la directora o el equipo que está ahí, bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? Pues llamemos a las familias. Les dije, bueno, nunca había vivido esta experiencia. Pues nada, pues convocó a las familias, vinieron, por su cuenta, de varios cursos. Y entonces les planteé, entre otras cosas que hablaron, lógicamente, del colegio y tal, pues yo les planteé el tema, mire usted, tenemos este tema, sus hijos no invitan a los chavalillos, a los compañeros que tienen algún tipo de dificultad o de discapacidad. Yo les pedimos que ustedes les digan, inviten, ustedes, familia, que van a organizarlo ahí en su casa, o que les van a llevar a no sé dónde. Díganle, es decir, tienes que invitar a tus compañeros que tienen dificultades, tienen que formar parte del grupo. Bueno, pues la respuesta fue muy positiva. Al cabo del tiempo, volví a la escuela por otras razones y entonces me pregunté a la directora, oye, ¿esto qué tal? ¿Esto funciona? ¿O no para nada? Pues sí, no mucho, me dijeron, no mucho, hay que reconocerlo, pero mucho mejor, mucho mejor. Es decir, que estos alumnos se sienten mucho más reconocidos y se nota en la vida de la clase, se nota en la vida de la clase. Porque han estado en lugares donde no son pues, lo de las tareas escolares, sino que han estado en lugares pues, bueno, pues de ocio, de amistad y de estar juntos. Bueno, pues este tipo de iniciativas de la familia, como veo, es muy importante. Por lo tanto, una política inclusiva educativa no debe orientarse solamente a los profesores, solamente a los alumnos, sino que debe incorporar a las familias. Y no solo como un mensaje, oiga, ustedes, mire usted, la inclusión, el reconocimiento, subir las barreras, etcétera, etcétera, sino como un mensaje, necesitamos su colaboración, necesitamos su apoyo. Necesitamos su apoyo, no porque venga usted al colegio a hacer A, B o C, si necesitamos que estos mensajes usted los transmita en su entorno familiar y se oponga cuando alguien critique duramente a un colectivo diverso. Es decir, cuando usted lo vea en televisión, diga, esto no está bien, esto no puede ser, es porque con estos que se meten, igual es José Luis López o Pepito, que es tu compañero. Esto no es intolerable. Tú dirías esto de José Luis o de Gemita, o de Gema, o de quien fuera. Es decir, que esto contribuye a ir creando esta cultura inclusiva. Y junto con esta visión de la cultura del centro como institución, hay una parte específica, que es la cultura en cada aula. La cultura que se va creando en el aula entre los compañeros, lógicamente apoyada por las políticas del centro y de la familia y por el entorno social y por el municipio, etcétera, etcétera, pero al final hay que aterrizar en el aula. Y al final el profesor, todo esto que he dicho, y también me parece muy bien, pero para mí es muy complicado enseñar y que aprendan juntos alumnos diversos. Es muy complicado y hay que reconocerlo, es muy complicado. Y es muy complicado cuando las diferencias son notables. Es menos complicado cuando pues, las diferencias pues, son fácilmente, no afectan mucho a los procesos de aprendizaje. Pero es muy complicado cuando las diferencias, y aquí me refiero ya a los alumnos con discapacidad, cuando las diferencias afectan mucho a los procesos de aprendizaje. Porque claro, nosotros les decimos a los profesores, hay que enseñar a todos. Y el profesor te dice, pero claro, usted, es que claro, yo enseñar a alumnos en una clase de 25 en primaria, 30 en secundaria, tal, alumnos de distinta capacidad, unos con más discapacidad, otros mal, otros altas, otros que me montan una bronca, otros que no sé qué, otros que tal, otros que... Es muy difícil. Y cuando yo le digo, no, hay que... Bueno, les decimos, y es muy interesante crear grupos cooperativos. Vamos a ver, claro, me preguntan, pero grupos cooperativos entre un alumno que sabe mucho y que es muy rápido con otros alumnos que son muy lentos y que no entienden tal, pues es que los primeros se desesperan y los segundos, pues al final no hacen nada. Quiere decir que y esa política inclusiva en el aula necesita condiciones que luego veré, pero necesita que todos los alumnos aprendan, Y dos, que todos los alumnos aprendan
lo más en común posible. Digamos, yo matizo ahí, lo más en común posible. Y ahí pues hace falta tener competencia, ser capaz de organizar un aula para que todos aprendan. Entré hace años en un colegio, en un aula, y ahí estaban los alumnos haciendo problemas. Y entonces veo a un alumno dibujando. Y digo, ¿y este? Y yo le pregunté luego a la profesora, a la maestra, y este que yo percibí que tenía un retraso, una discapacidad, pero es que yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer, pues yo le digo que dibuje. Pues sí, está bien, que dibuje, pero claro, es que de eso no se trata, ¿no? Quiere decir que la incorporación de todos los alumnos a un proceso de aprendizaje y a un proceso que cuide su valoración y su integración, su inclusión emocional. Es decir, porque en el fondo la inclusión y la inclusión educativa de lo que se trata es de garantizar dos derechos. Uno, el derecho a aprender de todos, el derecho a aprender. Y dos, el derecho a convivir con todos. Entonces, y eso es el gran reto que tiene la inclusión educativa y el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo garantizar los dos? Porque a veces decimos, bueno, con que estén juntos es suficiente. No. No. Con que aprendan en un aula especial y tal es suficiente. No. Hace falta combinar los dos derechos. Y eso no es nada fácil. Y eso no es nada fácil. Y eso supone, como ahora veremos, una competencia profesional muy cualificada. Y termino con un último comentario que retomaré varias veces. Hay otro tipo, además del aula, en un centro hay otro tipo de actividades, me remitiré luego al municipio, porque lo pueden hacer. Hay otro tipo de actividades que facilitan mucho la inclusión, que facilitan mucho el reconocimiento, que son actividades que son muy inclusivas, que son actividades que a veces no las tenemos muy en cuenta o pensamos que son extraescolares, pero que son, para mi gusto, nucleares en el proceso de aprendizaje y en el proceso inclusivo. Uno, la música juntos, el canto. Dos, el deporte. Tres, el teatro, las fiestas, la naturaleza, las excursiones, los descubrimientos de la vegetación, de los ríos, de los pantanos, del mar, de los peces, yo qué sé, es decir, son actividades en donde los alumnos van juntos, en donde es fácil ir juntos, en donde es fácil comunicarse y en donde cada uno aprende lo que puede y lo que le da bien sus posibilidades. Entonces son actividades muy valiosas. Lo que sucede es que no entran en los currículos habituales. Estos son, bueno, en fin, que pueda que lo haga. Pues no, es decir, para mi gusto tendrían que estar entre las actividades más importantes de la escuela. Entro en la segunda C, que es las competencias. ¿A qué me refiero? Pues que las políticas inclusivas para los profesionales de la educación, para aquellos que trabajan en configurarlas y para aquellos en los municipios que las impulsan, deben tener competencia, es decir, deben tener las habilidades necesarias y el compromiso afectivo necesario que dinamice la acción, es decir, que oriente de manera adecuada las acciones para facilitar la inclusión. En la lógica social general, pues las políticas inclusivas son pues, ser buena gente, atender a los demás y ayudarles. Pero, como nos pasa cuando hay algún enfermo, bueno, hay alguien enfermo, pues uno le ayudamos y le llevamos al médico y tal. Pero cuando eres el maestro, eres el profesor o eres el responsable del municipio, pues oye, tienes que ser competente, es decir, tienes que saber cómo lo puedes orientar, cómo se suprimen las barreras, cómo lo haces, cómo ayudas, cómo creas bienestar, cómo facilitas que se encuentren, cómo lo haces, cómo aprenden. Eso necesita también en la educación el apoyo de políticas que contribuyan, luego lo veré en las condiciones, es decir, necesita que haya un currículum flexible, necesitan que haya un apoyo de las administraciones o de los responsables institucionales, necesitan que haya una capacidad de los profesores de adaptar la enseñanza a las condiciones de sus alumnos. Pero las competencias son necesarias y para lograrlas hace falta la formación, hace falta el encuentro, hace falta la reflexión,
hace falta que los maestros sientan que es importante ser competente en estas acciones. En general, en primaria se sienten los maestros que lo necesitan más y que va en su perfil profesional, en secundaria menos. Pero en secundaria creen que, bueno, hay que enseñar matemáticas, lengua y sociales. Y luego, pues, el que sigue, y el que no, pues, ¿qué le vamos a hacer? Quiere decir, oiga, yo sé, puedo enseñar bien las matemáticas, pero oiga, ya enseñar a todos los alumnos en sus distintos niveles y tal, pues yo no me preparé para esto y no sé. Es decir, que desde la lógica de la administración, desde la lógica de los municipios, el formar a los profesores en la inclusión, en la gestión de la inclusión, no tanto en el discurso, que está muy bien, para cambiar la mentalidad, pero en la manera de gestionar un aula para que sea inclusiva. Porque cuando uno siente que tiene éxito, es que entonces uno se siente que puede con ello. Entonces uno se convence que es posible. Pero si ve que no es capaz, dice, pues que no es capaz, pues aquí nos han metido en un atolladero, es decir, esto no es. Entonces me dice, aquellos tiempos en donde los profesores enseñábamos a todos los buenos y no a todos tal, aquello tal, en fin, uno se acuerda del pasado en donde no había lo que por suerte hoy tenemos, que son políticas inclusivas que atienden a todos los alumnos, y que se añoran aquellos tiempos donde un profesor se podía manejar y podía tener éxito, pero claro, aquí. Entonces, ayudar a que un maestro se sienta competente porque es capaz, un maestro y un profesor. Todo hablo de profesores de secundaria que tienen más dificultades. Bueno, la tercera dimensión es la de las condiciones. Bueno, esta es lo que más reclaman los profesores. Es decir, mire usted, todo esto está muy bien, pero yo con 25 alumnos o 30 por aula, sin profesores de apoyo, sin orientadores, sin recursos, sin medios, con un currículum imposible, tal, con presión, bueno, que bastante estoy haciendo, no se puede. Es decir, que esto que dicen los profesores tienen buena parte de razón. Es cierto que pues, tal vez no ha asumido la lógica de que todo esto es un proceso y que los alumnos, todos ellos, tienen derechos y tenemos que reconocerlos. Pero una parte de razón tienen, porque en ocasiones las administraciones públicas no tienen en cuenta las enormes dificultades que existen para políticas inclusivas en el aula de los profesores. Porque al final enseñar a todos los alumnos es muy complicado. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones que uno piensa que deben disponer los docentes? Yo no me atrevo a generalizar, porque, en fin, porque cada centro tiene su lógica interna, pero os pondré un primer criterio que me parece clave, que es ofrecer desde las administraciones públicas, en fin, vosotros no tenéis, creo, en general, los municipios responsabilidades directas con los centros, ofrecer respuestas y recursos diferenciales en función de la situación de cada centro. Y eso lo he repetido por activa y por pasiva, y he de reconocer que nadie me hace caso. Entonces, pues, yo lo vuelvo a decir y algún día espero que alguien me haga caso. Pero vamos a ver, yo les digo a los responsables de las administraciones, ¿cómo se puede dar lo mismo a los centros que tienen a sus alumnos de clase media y a los centros que tienen a los alumnos de clases populares o de clases con enormes dificultades y les damos los mismos medios, los mismos gastos de funcionamiento a los públicos y a los concertados? Les damos lo mismo, tengan clase media, tengan clase alta, tengan clase baja, tengan. Son los módulos que caen. Es que eso no es justo. No es justo. No es justo que un centro tenga que atender a un porcentaje de la población alto de contextos desfavorecidos y que además hay alumnos con discapacidad y que además hay alumnos con otras culturas y que además hay entornos familiares muy complicados. O sea, dar clase a estos alumnos es muy difícil. Es muy difícil. Y los recursos que tienen, más allá de uno o dos maestros de apoyo más, son similares a los que tienen los otros centros de clase media. Y si lo que digo de los públicos, todavía lo digo de los concertados. Es decir, los grandes colegios concertados que tienen alumnos de clase media, media alta, y que tienen unas condiciones muy favorables,
reciben los mismos recursos que aquellos centros concertados, menos, pero concertados, que trabajan por las comparaciones desfavorecidas. Pero, ¿cómo? Pero, bien, claro, estos segundos pues, son muy buena gente. Ya, pero es que, oiga, ayúdeme. Entonces, solo si tienen apoyos luego de aquí y por allá, pues, pero en esos contextos desfavorecidos no hay recursos extraordinarios, no los hay. Es decir, que primer mensaje, traten distinto a los distintos. Lo que estamos diciendo de los alumnos, de los compañeros, de aquellos, de los diversos, es decir, los centros son muy diversos, no les den lo mismo a todos. Bueno, insisto, alguna dificultad debe haber, que yo me cuesta entenderla, para que esto pues no siga siendo lo mismo y el objetivo ideal del Estado, en el caso de los concertados, diga que el módulo es este y allá se queda. Bueno, primera línea. Segundo, una vez que los recursos, la administración educativa debería ver con cada centro su situación, claro, debería evaluar el funcionamiento de cada centro, segundo paso, y luego debería ajustar la organización, los recursos, incluso el número de alumnos por aula a la situación de cada centro. Tema de alumnos por aula. Pero es igual, en fin, no, sois de cada uno de un municipio, no voy a poner un ejemplo, pero es igual tener 25 o 30 alumnos en los barrios favorecidos de las grandes ciudades o de los pueblos que de los barrios más pobres de los pueblos de las ciudades. Pues no. Pero no todos son 25, pero diga, pero es que no es lo mismo, es que no tiene nada que ver dar clase a 25 aquí, 25 allá, no. Pues, tendría que ajustar las condiciones en función de cada centro. Las normas generales deberían terminarse, más allá del respeto de los derechos de las personas. Deberían terminarse en el ámbito de, dígame usted, a esto es esto y a esto es lo otro, no todo lo mismo. Oiga, es que... Y eso supone una aproximación de la administración hacia los administrados. Y eso da un papel mayor a la gestión del equipo directivo, acordando las condiciones diferentes que necesitan y evaluándose después cómo se responde ante un cambio en las condiciones que este centro ha tenido, porque en vez de 25 tiene 22, o tiene 21, y en vez de 2 tiene 4, y en vez de 3 tiene 3, y tiene no sé qué. Es decir, que y luego se evalúa, desde luego se evalúa cómo ha funcionado. En ese punto, yo añadiría un tercero, tengo que ir acelerando, añadiría un último punto y es el apoyo de las administraciones, y ahí los ayuntamientos podéis tener un papel muy importante, el apoyo de las administraciones a la configuración de redes de centros que se relacionan y que se apoyan y que juntos organizan actividades de muy distinto tipo. Deportivas, musicales, fiestas, comunicación, etcétera, en esta perspectiva inclusiva. Es decir, las redes de centros enriquecen a cada centro. Un centro aislado ya, es que ante las demandas que existen en la vida de todo tipo que te llega, tecnológicas, inclusivas, no sé qué, no sé cuánto, de búsqueda de tal, es que es muy complicado. Establezcamos redes con proyectos concretos. Las redes a veces que son solamente ver qué tal vamos, está muy bien, pero con proyectos concretos, insisto, deportivos, musicales, literarios, depende de cada colegio y de sus intereses, literarios, fiestas, visitas, excursiones, no sé qué, no sé cuántos, que abren el campo de juego y permiten, primero, una gestión más ágil, porque si el municipio organiza para 20, 10, 12 colegios algo, pues es todo mucho más fácil que se tiene que organizar 12 actividades, una para cada colegio. Es decir, que y si se establecen ya relaciones, esas relaciones pues facilitan luego encuentros más espontáneos o encuentros que no tienen que estar tan formalizados entre unos centros y otros. Por tanto, el tema de las condiciones, que no me puedo extender, es un tema importante. No más importante que otros, pero importante, porque buenas condiciones facilitan la competencia de los profesores, facilitan las expectativas, facilitan el éxito, facilitan el ánimo y crean una cultura favorable, es decir, es posible y es positivo. Y eso, claro, es fundamental. Cuando en un centro se instala la cultura de que no se puede porque no tenemos y encima nos obligan y esto va al desastre, cuando esa cultura se instala en un 40-50% de los profesores, pues la partida va mal. La partida pues, se puede llegar a perder.
entro en el último punto, el compromiso. Bueno, el compromiso es la voluntad de los profesores, de los directores, de vosotros, de los responsables, de las instituciones, de los municipios, el compromiso, la voluntad de llevar a la práctica, porque se tienen unos valores determinados, un proyecto que supone justicia, equidad, responsabilidad, empatía y proximidad a todos los alumnos. Un proyecto, por tanto, que no solamente es un conjunto de valores, que lo es, sino que también es una sensibilidad afectiva y que conduce a una práctica y a una acción transformadora. El compromiso no es solo, insisto, una teoría, ni es solo acción, es también, y lo quiero destacar, una sensibilidad. Porque los valores son creencias, sí, pero también tiene una dimensión afectiva, tiene una dimensión de sensibilidad ante las dificultades, ante los problemas, el sentir con los otros, sentir sus dificultades, sentir su falta de visibilidad, sentir su marginación, sentir que no se les trata bien. Entonces, ese sentimiento uno lo lleva a actuar. Decir, bueno, oiga, no puede ser. Entonces, la creencia, hay que ser justos, pero la creencia fría, digo, hay que ser justos, pues es que no mantiene el esfuerzo que supone un compromiso constante de trabajar en la línea de que es justo que todos los alumnos, que todos los ciudadanos en vuestras ciudades se consideren reconocidos, se consideren tratados bien y algunos tratados mejor porque tienen más dificultades. Y en esa lógica del compromiso hay que tener en cuenta todos los espacios en los que se mueven las políticas inclusivas. En el vuestro, el municipio, y desde el municipio la comunidad, y desde el municipio la educación, y desde el centro los otros centros, y desde el aula el centro, y desde el centro la familia, y de la familia los medios de comunicación. Es decir, es necesario cada uno en su ámbito de actuación ser conscientes de que los planos están muy interseccionados y de que, me refiero a la primera de mis intervenciones, a la primera transparencia del PowerPoint, el ámbito educativo no se puede desligar del ámbito social. Entonces, el que trabaja en estas políticas, hablo de las familias, con sus hijos, lo hace también en su trabajo, lo hace también en la escuela, lo hace también, y eso va creando una fuerza difícil de de retroceder. Y claro, termino esta parte. Este tipo de creencias y de compromisos inclusivos da sentido a la actividad profesional de los docentes. Me voy un poco del tema, pero me gusta decirlo porque lo he comprobado. Es decir, porque mantener el sentido de la actividad profesional es una garantía del bienestar profesional de los docentes. Se habla mucho del malestar profesional, es cierto y no voy a entrar aquí. Pero también hay bienestar. Es decir, la clave es ver y cómo se llega al bienestar de los docentes, cómo los docentes están satisfechos, cómo, qué hacemos para que estén. Entonces, bueno, parece aquí espero que me sigáis viendo, que yo veo un PowerPoint. El bienestar supone de los docentes, hice una serie de entrevistas en el pasado que me hicieron ver que aquellos profesores que estaban satisfechos de su profesión tenían 3 características que no tenían otros que estaban en la clase de al lado con la misma edad y que estaban hartos. Los que estaban más satisfechos tenían, 1, mantenían relaciones y amigos compañeros con los que pensaban, trabajaban, colaboraban, las mantenían y les satisfacía. 2, muy importante, siempre hacían alguna innovación. Cuando hablo de alguna innovación no estoy hablando de grandes proyectos y tal, no. Alguna innovación es que, oye, pues hoy en este curso pues les voy a llevar un día de excursión a ver las plantas del parque del no sé qué. Bueno, eso. Y oye, ¿y este otro curso qué voy a hacer? Bueno, pues que lean este libro y lo comentamos. Es decir,
no penséis en grandes, que también los hay, sino pequeños cambios todos los años y poco a poco, porque claro, el que repite todos los años lo mismo, pues acaba cansado. Estos profesores que estaban satisfechos hacían cosas y hacían cambios en su enseñanza porque con su grupo de amigos y compañeros, bueno, pues se animaban mutuamente. ¿Y tú qué has hecho? Y tercero, mantenían el sentido de su profesión. Decían, nosotros nos creemos que hacemos un buen trabajo para la sociedad y para nuestros alumnos y queremos mantenerlo. Bueno, esto tenemos nuestros valores, cada uno más laicos, otros más cívicos, otros más religiosos, que cada uno tenía sus valores y su compromiso profesional. Y eso, pues, es muy importante. Por lo tanto, asegurar el proyecto inclusivo en los docentes es también un factor que ayuda a que uno se sienta bien. Y entro en la última de mis transparencias, de mis intervenciones, que sigue siendo la misma C, que es el compromiso de las ciudades. Compromiso, he hablado de los docentes y ahora el de las ciudades, más dedicado a vosotros. Yo de ciudades sé poco, así que esto que digo pues son reflexiones que he hecho durante tiempo y os pueden servir, o me puede decir, este señor de ciudades no sabe nada, puede ser posible. Bueno, a ver, ¿cómo abordar el compromiso de las ciudades? Lo que yo conozco es que lo normal en la gestión municipal es que el compromiso principal esté en los concejales o responsables del área educativa. Yo creo que hay que dar un paso más y tiene que haber un compromiso colectivo, un compromiso del conjunto del municipio y un compromiso explícito de que el municipio colabora activamente, el municipio, en todas sus áreas, en las políticas inclusivas. Hemos hablado de la intersectorialidad, hemos hablado de las redes socioeducativas. Bueno, es el momento de plasmarlo en el municipio. Entonces, en algún momento, y ese es un punto yo creo que muy importante. Ojalá pudierais, en fin, no sé cómo están vuestros municipios, que piensan unos y otros, ojalá se pudiera avanzar en este punto. Es decir, que todo el gobierno municipal asume la perspectiva inclusiva. En alguna reunión municipal, hace algunos años, les planteé la importancia de que el municipio aceptara y determinara que las actuaciones y programas que ponga en marcha deban tener un estudio del impacto educativo e inclusivo, como se tiene del estudio del impacto medioambiental. ¿Por qué no? Es decir, ¿por qué no? Es decir, si creemos en la inclusión, las fiestas, los barrios, las actividades de tal, los diseños, la cultura, no sé qué, oye, tendría que decir, venga, antes de poner en marcha, veamos cómo hemos cuidado la inclusión, veamos qué hemos hecho para cuidar esto, el otro, de más allá, en las decisiones del municipio. Ese paso sería un paso de enorme importancia, porque supondría que todo el municipio, todas sus áreas tienen la lógica de la inclusión. En el medio ambiente yo creo que se ha avanzado mucho, por esto, se ha avanzado mucho. Nadie mueve, no dice, ojo, a ver el impacto medioambiental, esto está ya casi voy a decir, en el ADN de los ciudadanos y de los gestores. Bueno, pues es cuestión de decir, oiga, las políticas inclusivas es que son tan importantes que antes de aprobar X, Y, Z hay que ver cómo se ha cuidado la dinámica inclusiva. Esto es el primer mensaje más importante, es decir, un municipio comprometido en su conjunto. Si no se puede en su conjunto, al menos 2 áreas, si no 3, si no hasta que se establezca. Y eso supone no solamente ese respaldo legal de que se ha determinado, sino que permite también proyectos a largo plazo, permite que haya unos indicadores, un protocolo, una supervisión, es decir, pone en marcha pues lo mismo que pasa en el medio ambiente, que hay unos criterios y luego se decide y luego se supervisa. Bueno, pues, todo ello daría un impulso enorme a las políticas inclusivas. 2 nuevos mensajes porque no me da tiempo para más. La colaboración educación, escuela, municipio. Bueno, esto lo sabéis más que de memoria, yo ya no me voy a extender, la importancia que tiene. Las redes de escuelas, a la medida que se puedan apoyar, se multiplica el efecto de los municipios.
la comunicación municipal para ser sensible y dar visibilidad a la diversidad, a través de ejemplos, de experiencias, de relatos, de información, de relatos de vida, de experiencias. Y por último, ampliar la oferta. Una oferta, en la medida de lo posible, hablamos de las redes, que facilita la inclusión. Hablamos de las fiestas, de las excursiones, de los campamentos en verano que tengan sensibles a la diversidad, de la música, bueno, etcétera. Bueno, no me da tiempo para más y quiero dedicar 3 últimos minutos a algo que voy a cambiar de ritmo. Es decir, por tanto, resumo. He hablado de la inclusión como un proyecto intersectorial, como un proyecto que tiene que ser educativo, social y cultural, y me he referido a 4 dimensiones que empiezan por C para hacerlas más, para que se recuerden más fácilmente. En primer lugar, la cultura social y la cultura educativa. En segundo lugar, las competencias de los profesionales. En tercer lugar, las condiciones que faciliten la cultura y que faciliten el avance inclusivo. Y en último lugar, el compromiso asentado en valores, asentado en sensibilidad, en acción, y en el ámbito municipal asentado en un proyecto colectivo, en un proyecto del conjunto del municipio. Me vais a perdonar que voy a daros un mensaje que no tiene que ver con la inclusión, pero os voy a contar y voy a decir un proyecto que estoy haciendo en este momento por si os interesa. Lo tenéis en la última diapositiva del PowerPoint, os lo comento en 3 minutos, y si os interesa, me escribís. Tenéis al final de la página mi dirección, me escribís, me interesa, pues yo os lo cuento. A ver, ¿cuál es el proyecto? El proyecto es un proyecto que se titula Volvemos a clase. Es un proyecto en el que participan la mayoría de las comunidades autónomas, el Ministerio de Educación y decenas de instituciones públicas, concertadas y privadas, de centros concertados y privados. El proyecto tiene como objetivo informar a cada centro de cómo vuelven, cómo han regresado sus alumnos desde 4º de primaria hasta 2º de bachillerato y sus profesores, cómo han vuelto a clase. Informar a los centros y que reciban ya una información completa de en qué situación están sus alumnos por cursos y sus profesores por etapa educativa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues hemos creado una plataforma, no viene el caso. Entonces, estamos informando desde las comunidades y desde las instituciones concertadas, privadas, cooperativas, etcétera, a todos los centros con un enlace que les enviamos de que hay 2 cuestionarios, uno para los alumnos y otro para los profesores, que a través de este enlace entran, responden el cuestionario y al día siguiente de terminar el cuestionario, el centro, el director, recibe un informe completo de las respuestas de sus alumnos por cursos y de sus profesores por etapa educativa. ¿De qué va el cuestionario? Pues el cuestionario tiene 5 dimensiones: condiciones personales, cómo han vivido el confinamiento, experiencias emocionales durante el confinamiento, actitudes ante el aprendizaje en el confinamiento, experiencias emocionales al volver a clase y actitudes ante el aprendizaje al volver a clase. En este momento empezamos el 15 de septiembre, el 2 de septiembre, nos hemos retrasado un poco, termina este proceso el 30 de octubre, porque hay comunidades que han empezado más tarde. En este momento hay más de 1000 centros ya que se han inscrito en la plataforma. Algunos ayuntamientos vascos, por otra parte, pues se han incorporado porque lo han conocido. Y el último mensaje: si tenéis interés en conocer los cuestionarios y el informe, pues hay una página web que tenéis en esta última transparencia de mi PowerPoint, en donde si pincháis aparece un vídeo donde yo cuento la historia y aparecen los cuestionarios. Pincháis cuestionario, aparecen los 2 cuestionarios y el modelo de informe que reciben los centros. Nosotros hacemos después a las comunidades y a las instituciones concertadas y privadas de todos sus centros un informe específico. Mire usted, la comunidad de tal, pues le damos un informe de sus 400, 500, 1000 centros, de las tendencias generales de todos los alumnos y todos sus profesores. Algo que haríamos también a los municipios que se incorporaran. Si os interesa participar,
bueno, aquí lo tenéis, volvemos a clase, si subes un poco el que ha puesto esto, pues que lo veáis, bueno, pues aquí tal, cómo se implementa, sigue, está mi vídeo, bueno, no sé si puede subir mucho más, sigue, bueno, tal, cómo se implementa, aquí está un vídeo, no hace falta que veáis, aquí están los cuestionarios, pincháis, y el informe, pues aparece también ahí, pues tal. Si queréis más información, no escribáis a Evalua-tal, escribidme a mí, porque yo tengo relación con los municipios y mi correo lo tenéis en el PowerPoint, que en la última transparencia está mi correo, pues me escribís y, bueno, la fecha límite ya es el 30 de octubre porque hemos retrasado una semana más. De nuevo, disculpas por haber metido esta cuña publicitaria en la última parte de la intervención. Espero que me hayáis seguido, bueno, con relativo atención, dadas las dificultades de comunicarnos en la distancia, y en todo caso, pues contad conmigo para el futuro por si puedo ayudaros en cualquier tipo de iniciativa en vuestras políticas inclusivas. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias, Álvaro, por tu intervención. Lo de la cuña publicitaria estaba totalmente apalabrada, o sea que no ha sido ninguna trampa por tu parte. Y para las personas asistentes, os recordamos, en la plataforma de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, en el apartado de documentación por el alumnado vais a poder encontrar todas las presentaciones, tanto la de Álvaro como las que vienen a continuación, y el material correspondiente a lo que nos acaba de presentar, la experiencia que nos acaba de presentar Álvaro, también estará disponible, ¿vale? Bien. Lo dicho, muchas gracias por la intervención. Vamos a pasar al turno de cuestiones y preguntas. Y como habíamos comentado al principio, pues dentro de las personas que aquí en la propia sala asisten presencialmente, pues vamos a dar la opción si hay alguien que lo desea. Si es así, levantamos la mano, le acercamos el micrófono, hacemos la pregunta, luego siguiendo todas las recomendaciones sanitarias limpiamos el micrófono, no tenéis que tener miedo a cogerlo, va a estar todo muy higienizado, ¿vale? ¿Alguien se atreve con la primera pregunta? Bueno, mientras la gente va calentando, una cuestión. Has hablado de las 4 Cs. ¿El orden que has dado, entiendes que es un orden que hay que seguir? ¿Es algo que hay que simultanear? Mi opinión personal, me da la impresión que la tercera C, la del compromiso, como que es algo muy previo, ¿no? Es decir, en la medida en que no existe esa voluntad que nos va a permitir definir o avanzar en ámbitos de intervención que tienen que ver con la inclusividad, me da la impresión de que es muy complicado, ¿no? Poder desarrollar todo lo que es una política de inclusión. ¿Cuál es tu opinión, Álvaro? Bueno, vamos a ver, yo entiendo la primera parte de tu respuesta, la comparto, es decir, están enormemente interrelacionados. Yo no los he establecido en función de la prioridad, reconozco que los he establecido en función de la presentación. Es decir, que me venía mejor cerrar con el compromiso porque cierra mejor la intervención, es decir, que porque le doy una gran importancia, pero claro, si lo pongo el primero, pues no quiero cerrar con las condiciones, porque queda menos redondo, ¿no? Entonces, pues decir, el orden lo he puesto para enlazar unas cosas con otras. He hablado primero de la cultura, porque creo que, bueno, en fin, creo que da el entorno más general y por eso he puesto en tercer lugar las condiciones, porque creo que es algo más específico para cerrar con lo que creo, ahí coincido contigo, el compromiso que es la clave. Es decir, en ese sentido estoy de acuerdo, pero entiende que mi lógica ha sido más expositiva, ¿no? que de prioridades de las Cs, pero comparto que todo está relacionado, pero que el compromiso sin él, pues, además, pues, se puede perder, ¿no? Sí, perfecto. Vale. En este sentido, y un poco desde tu experiencia personal, digo porque a mí el tema del compromiso sí que me parece algo como fundamental. ¿Cuál es tu valoración, si puedes tener una evaluación global en esos diferentes planos que has abordado respecto al nivel de compromiso actual en relación a lo que estamos tratando?
¿Cómo valoras ese nivel de compromiso por parte del profesorado? ¿Cómo estimas que es ese nivel de compromiso en relación a la propia estructura de la escuela y del sistema educativo? Eh, ¿Tienes constancia de la existencia de esos compromisos en el ámbito político de las ciudades? ¿Cuál es tu valoración sobre ese previo, ¿no?, sobre el que se sustenta todo lo que puede ser luego una política inclusiva adecuada? Bueno, yo creo que en el compromiso de los docentes y del sistema educativo se ha avanzado mucho. Si miramos hacia atrás, pues desde los años 80 hasta ahora, que es lo que yo más conozco, pues ha habido un cambio notable. Yo no percibo protestas fuertes como pues, las viví en los años, en años anteriores en el sistema educativo. Hay una aceptación, no sé si decir un compromiso activo por parte de todos, un compromiso activo de una minoría y una aceptación de la mayoría y un rechazo de la minoría. Pero en fin, hay una visión de que la inclusión, la atención a la diversidad es necesaria. No hay condiciones, pero es necesaria. En cambio, en el ámbito social, ahí veo más altibajos. Veo más altibajos porque las condiciones, sobre todo cuando las situaciones han sido más duras, porque bueno, pues hay que compartir con otros más demandas, porque hay que acoger, porque hay que relacionarse y ahí pues, percibo que los compromisos son más discutibles, ¿no? Administraciones públicas, yo creo que hubo un gran impulso a la inclusión social y educativa en los años 80. Claro, España era muy diferente, ¿no? Había otra visión del cambio, ¿no? Luego se ha ralentizado todo y luego pues hay sus altos y bajos. Yo creo que el mensaje de las administraciones públicas es positivo, sin duda, es positivo. No hay ninguna que pueda decir que, en fin, que no es inclusiva, ¿no?, y que no ayuda. Pero de las administraciones educativas dependen las condiciones, en gran medida, ¿no? Y entonces ahí pues uno ve que sus compromisos pues son un poco más, en fin, son más verbales que reales, porque claro, al final, en fin, tampoco ayuda mucho, ¿no? Te pueden decir, es que no hay recursos ya, pero claro, no hay recursos, pero podría haber un poquito más, ¿no? Y podría usted diferenciar un poquito más entre uno y otro, y podría dar más visibilidad a unos y a otros, y podría tener más, quiere decir que, y podría abrir otros campos en el mundo educativo para que las experiencias inclusivas de convivencia, de visibilidad y de supresión de barreras fueran más rápidas, ¿no? Es decir, que yo creo que las administraciones públicas podrían avanzar más. Eh, para los municipios lo desconozco. Yo creo que eso es, pues claro, los municipios son los más próximos a los ciudadanos y son muy buena gente. Quiero decir que yo ahí pues tengo una enorme confianza en los municipios. Lo que pasa es que, claro, el margen de juego en el ámbito educativo de los municipios pues es relativamente, ¿no?, reducido, ¿no? Sí, sí. Ahí cuando has hablado de la última C, del tema de las ciudades, de la importancia de conocer el impacto de las políticas inclusivas, ahí compartimos, es decir, en concreto, una de las cuestiones o uno de los elementos que nos mueve al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y en concreto al Servicio Municipal de Educación para promover acciones como esta, es precisamente ese interés visualizado en la capacidad de diagnosticar situaciones concretas para que nos posibiliten implantar modelos de intervención que luego puedan ser evaluados y efectivamente poder en la medida posible medir ese impacto. Esto es algo que, como han comentado antes Estíbaliz y la concejal en la presentación, pues es un chip que se nos activó en su momento, en el 2005, cuando nuestros compañeros y compañeras del MIDE, vamos a citarlos, que están ahora nuestros amigos del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico de Educación, pues bueno, efectivamente empezamos con una impronta que creemos que es importante contagiar a otros ayuntamientos. También desde tu experiencia, ¿conoces algún tipo de práctica modélica en este sentido, en lo que es en el ámbito estatal? ¿Conoces algún tipo de institución, administración que esté realizando este tipo? Pues yo creo que no lo conozco, pero no lo conozco en gran medida porque apenas se desarrolla, ¿no? Quiere decir que porque realmente estoy muy
muy conectado a estos temas, ¿no? Yo creo que esto que tú dices es una vía muy prometedora de cara al futuro. Es decir, que lo que no se valora, pues apenas se evalúa, porque se dice, bueno, más o menos va a funcionar. Entonces, poner en marcha iniciativas que se evalúen y que la ciudadanía conozca los resultados y que esos resultados supongan un compromiso con el proyecto en cuestión, claro, sería un avance muy importante. A mí no me han llegado más que actividades puntuales de universidades, de instituciones, pero no de instituciones que tengan responsabilidades, administraciones públicas, responsabilidades en el ámbito de la inclusión. La evaluación de las políticas, yo diría que desgraciadamente, de las políticas y de los resultados, se ha ido delegando en las evaluaciones diagnósticas. Muy bien. Sí, te hemos escuchado de lo que estabas comentando, de lo de las experiencias. Estábamos hablando de experiencias conocidas de impacto, de la necesidad de poder realizar este tipo de intervenciones. Y te habíamos comentado a ver si pues había algún tipo de experiencia de la que tuvieras constancia. La verdad es que el tema de la medición del impacto es por lo menos desde el punto de vista municipal, es una de nuestros grandes hándicaps, ¿no? Mucha intervención, con muy poco diagnóstico y con muy poca evaluación de lo que hacemos. Y es precisamente uno de los objetivos tanto del curso del verano como de la red temática que viene a continuación y de las que venimos realizando en los últimos años, va en este sentido, en poder generar determinado tipo de dinámicas que se puedan incorporar dentro de las perspectivas municipales, pues para que nuestro quehacer sea lo más adecuado posible. Has comentado en un momento un llamamiento también a las personas asistentes. Poder levantar la mano y en cualquier momento hacer preguntas. Si no, voy a monopolizar todo lo que es el diálogo con Álvaro. No hay ningún problema en que podáis charlar, hablar. Estamos entre amigos y amigas y hay confianza. Habías comentado, como se me decía, que una escuela inclusiva es signo de calidad educativa, ¿no? Nosotros, la percepción que tenemos es que en muchos casos escuela inclusiva, entre paréntesis, cuando hablamos o oímos esta acepción, algunos la identificamos o se identifica con escuela segregada. Y desde esa percepción, el que la escuela inclusiva se perciba o se identifique con una escuela de calidad me parece algo muy complicado. Estoy hablando de lo que estamos viendo día a día, ¿no? ¿Tú crees que realmente hemos logrado hacer de la inclusión y de la diversidad un valor, que entiendo que es algo previo, ¿no?, para que realmente, como acabas de decir, una escuela inclusiva sea percibida como una escuela de calidad? Me alegra la pregunta. Yo creo que en este momento las escuelas, hay escuelas inclusivas con una inclusión controlable y escuelas inclusivas con una inclusión difícilmente controlable por el número de alumnos diversos que hay en la escuela. Las primeras son aquellas que tienen, tienen una diversidad no muy extensa y, por tanto, pueden hacer frente a sus dificultades o a los retos a los que se enfrenta sin especiales problemas. Mientras que las segundas se enfrentan a retos enormes y difícilmente pueden hacer frente a ellos. Mientras que las primeras fácilmente pueden ser un buen ejemplo de calidad, las segundas difícilmente lo pueden ser. Ahora bien, el mensaje es que todas las escuelas inclusivas sean un buen ejemplo para los ciudadanos y que las escuelas inclusivas, incluso las que tienen más dificultades, sean elegidas por los padres, por las familias, como buenas escuelas para sus hijos. Eso no se ha conseguido. No se ha conseguido. Como tú bien decías, las escuelas inclusivas con un alto porcentaje de diversidad y en contextos más desfavorecidos son evitadas por un sector importante de padres, de familias. ¿Qué hacer? Bueno, esto depende de las administraciones públicas. Lo que hay que hacer es reforzar, apoyar, impulsar las condiciones
y los mejores proyectos en esas escuelas. Es decir, escuela de contextos desfavorecidos con un alto nivel de dificultades o con alto número de alumnos con discapacidad, con multiculturalidad, etc. Bueno, si estas escuelas tienen más profesores, menos alumnos por aula, más actividades extraescolares abiertas a todos los alumnos, los programas punteros en tecnología, en música, en artes y en no sé qué, son con lengua, con incorporación de las lenguas tal, con niños desde muy pequeños, con comedor, quiere decir, con merienda, no sé, quiere decir que son escuelas con un proyecto estable, con un proyecto, bueno, pues esas escuelas pues tienen muchas más posibilidades de ser atractivas. Porque claro, yo la calidad a veces reconozco que la mido por la atracción. No es justo lo que estoy diciendo, pero yo por la atracción que tiene a las familias. Una escuela que no quiere ir nadie, pues será de mucha calidad, pero aquí algo falla, ¿no? Entonces, esas escuelas, pues así cuidadas, bien respaldadas, bien resguardadas, pueden tener el atractivo a muchas familias. En mi época del ministerio, yo era ya consciente de que era esto necesario, los primeros proyectos que puse en marcha, los primeros, los puse para escuelas bilingües, para dotar de tecnología a las escuelas, para los programas de música que incorporamos, fueron la prioridad máxima. Eran las escuelas que incorporaban y trabajaban con alumnos con discapacidad. Entonces no había, en fin, la diversidad era más bien entendida con discapacidad. Y luego di un paso más, porque bueno, luego al final nadie me siguió. Dije, bueno, las buenas escuelas públicas son aquellas escuelas cuyos profesores comparten un proyecto. Bien. ¿Y por qué en las escuelas de nueva construcción, en vez de que lleguen los maestros y profesores por los concursos de traslados, no cambiamos el concurso de traslados y permitimos que profesores con un proyecto accedan como proyecto todos los profesores a esa escuela? Bueno, pues frente a la oposición de todo el mundo, pues lo hicimos y entonces, pues en la época final que estuve en el ministerio, las escuelas nuevas, públicas, no se accedía por el concurso de traslados. Casi me matan los sindicatos, he de reconocerlo. Pero bueno, se accedía por un proyecto que se presentaban y se valoraba por un equipo independiente y tal. Es decir, todavía sigue alguna. Es decir, que esos proyectos apoyados por la administración, proyectos colectivos, tienen muchas más posibilidades de que esas escuelas inclusivas sean atractivas para el conjunto de la familia. Y diría algo más. En fin, las escuelas de sectores con sectores desfavorecidos, en la medida en que se incorporan familias de sectores no tan desfavorecidos, ayudan a hacer frente con más facilidad a la diversidad. Último, termino. Un indicador importante. Habría que evitar que la excesiva diversidad impida que una escuela funcione bien. Porque hemos de garantizar el derecho de esos alumnos a tener una buena educación. A todos esos alumnos. Entonces, hay escuelas que dicen, bueno, bueno, en fin, sobre todo en los barrios de Madrid que yo conozco más, que dicen, bueno, es que estos son, en fin, es que es complicadísimo. Es decir, bueno, pues reduzca, ayude, contribuye y tal, porque si no, claro, pues esto no va a funcionar. Entonces, pues sí, lo que tú dices tiene razón, desgraciadamente tiene razón, pero es posible cambiar la dinámica, es posible. Lo que pasa es que hay que comprometerse, tener un compromiso firme de que eso es posible, poner en marcha todas las medidas, pero si dar lo mismo a esas escuelas inclusivas desfavorecidas que a las que están en el centro de Vitoria, que no sé si es el barrio o en el centro de tal, pues oiga, mire usted, si le aumento el mismo número de alumnos, el mismo número de orientadores, el mismo número de TAI, traen los mismos, pues claro, difícilmente esas escuelas sean ejemplos atractivos de calidad. Sí, se podría decir que diversidad, pero hasta el punto de ruptura, ¿no? Claro. Hay un punto en el que esto se rompe y deja de ser Pues un valor y se convierte en un obstáculo. Para finalizar, por lo menos por mi parte, te quería hacer una pregunta.
Hace tiempo, bueno, yo por lo menos a nivel personal sí que te he seguido en todo tu discurso en estos últimos años, en todo lo que tiene que ver con el tema de la inclusividad. Y en un momento dado hablabas del dilema de la diferencia en el currículo. Era un poco la paradoja que se establecía por el hecho de, bueno, cómo conciliar por un lado, desde el punto de vista de la inclusión y de la atención a la diversidad estamos hablando, ¿no? Cómo conciliar por un lado los currículum comunes también con esos currículos múltiples, ¿no? De cómo conciliar las escuelas que sean al mismo tiempo selectivas e inclusivas, ¿no? Es decir, aquí todo aquello de las experiencias de aprendizaje que sean las mismas para todos, pero diferentes para cada uno, ¿no? Y esto me llevaba a una intervención que en un foro similar a este, hace un par de años, en un curso de verano, hacía Paco Luna, que fue director del Instituto Vasco de Evaluación Educativa, y que cuando hablábamos de la temática de la segregación escolar nos decía que para él había muchos factores, pero el factor fundamental de segregación escolar para él era el currículum. Es decir, parecía que era algo que no había acabado de resolver, ¿no? Se convertía en el obstáculo fundamental. Y bueno, en ese sentido me gustaría que nos comentaras cuál es tu impresión, ¿no? Por un lado, el currículum, ¿cómo resolver ese dilema que tú planteabas hace ya unos años, desde la perspectiva de la escuela inclusiva, y cómo lo visualizas como un factor no facilitador, sino de obstrucción hacia lo que puede ser la atención a la diversidad y, en ese sentido, facilitador también de políticas de inclusión? Bueno, es cierto lo del currículo. Bueno, voy a responder porque es un tema también muy, muy importante. A ver, ahí retomo lo que tú habías comentado antes. Lo importante en la política inclusiva de entrada es tener en cuenta que los dos grandes objetivos que se plantean son que todos los alumnos aprendan y que todos los alumnos convivan y se sientan bien. Es decir, que garantizar el aprendizaje y el bienestar lo más posible. Entonces, ambos deben compaginarse. Y ese es el dilema. Es decir, un dilema difícil de resolver, pero se resuelve mejor si el equipo docente y los profesores saben que tienen que asegurar las mejores condiciones para aprendizaje para todos y las mejores condiciones para convivir, valorar y asegurar el bienestar. Y esto lleva a que el currículo y las actividades, en fin, el currículo formal o el establecido durante el horario escolar y las actividades complementarias o enlazadas con el currículum aseguren ambas dinámicas. Pues, ¿cómo se pueden asegurar? Pues, bueno, pues garantizando que aprendan todos de la manera más integradora posible. A veces no puede ser mucho, porque hay que flexibilizarlo o algunos alumnos tienen que estar en un aula algún tiempo porque de otra manera es que tienen graves carencias. Pero al mismo tiempo hay que complementar esa posible diversidad con otras actividades, a lo mejor de otros aprendizajes, que ayudan a convivir sin que los ritmos de cada uno entorpezcan. Por eso se insistía en la importancia de la música, del coro, del teatro, del deporte. Es decir, hay un conjunto de actividades donde la convivencia muy formativas, con que ayudan a aprender muchas cosas, pero se puede hacer en común sin grandes dificultades. Entonces, mientras que el aprendizaje de las integrales, no lo sé, en secundaria, pues es muy complicado, con alumnos con serios retrasos. Es decir, que a estos alumnos tenerles en una clase donde se habla de un nivel relativamente elevado de física, química o matemáticas, pues puede hacerles que no lo sigan y que no aprendan en función de sus posibilidades. Por tanto, la flexibilidad del currículum es necesario para que todo el mundo aprenda, pero ¿cómo asegurar que aprenden y al mismo tiempo conviven? Bueno, si a veces las dinámicas de aprendizaje son diversas, habría que compensar, habría que incorporar otras actividades en donde fácilmente se convive, en donde fácilmente se aprende, entre comillas, algunos elementos que no forman parte del llamado currículum oficial. Todo ese proyecto así enlazado se resuelve mejor si hay, como decíamos antes, una voluntad de que esto es bueno.
de que esto es necesario, que esto supone un esfuerzo, pero es posible hacerlo. Y aunque uno, profesor, se enfrente en su aula con dificultades para encontrar tareas distintas, para enlazar proyectos distintos, uno dice, merece la pena, porque tengo el apoyo y el respaldo y los valores para ello. Sin ese valores, proyecto y respaldo, pues un profesor dice, venga, estos que vayan aquí, estos allá. Es decir, que los retos a los que se enfrenta la inclusión se enfrenta al mar. Sí, muchas gracias. Sí, básicamente te lo comentaba porque en muchos casos todo el tema del desarrollo curricular está muy asociado al éxito escolar y el éxito escolar, desde según qué perspectivas, como entra muy en contradicción, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con la atención a la diversidad y la inclusión. Bien, el chat está un poco frío, sí que es una de las grandes diferencias con el formato presencial en el que normalmente desarrollamos estos cursos. En el formato presencial estaríamos callando a las personas y la gente robándose el micrófono, pero bueno, es lo que pasa con la distancia. Un comentario de Jaume Mor, de Lleida, nuestro amigo y compañero del Ayuntamiento de Lleida, que nos habla de que cuando se habla de condiciones, por lo menos en el ámbito catalán, desde la propia administración a veces, más que favorecer la colaboración entre centros, se favorece la competitividad. Lo dejo ahí, sin más como un comentario. Si alguien quiere hacer seguir este hilo, pues bueno, pues puede hacerlo. ¿Alguna pregunta más por parte de las personas asistentes en la sala, por parte de la gente que estáis en remoto? Si no es así, vamos a pasar directamente a hacer una pequeña pausa y luego nos volveremos a encontrar exactamente a las 11, a las 11, con la segunda ponencia de este curso de verano. Luego, Álvaro, tendremos la oportunidad de verle también en la mesa redonda con la que finalizaremos esta jornada. Álvaro, muchísimas gracias por tu intervención. Ha sido un placer. Una pena no poder estar aquí, contar contigo, podernos saludar personalmente a menos de 1,5 metros de distancia, pero te agradecemos muchísimo el esfuerzo que has hecho por estar con nosotros y con nosotras. Lo dicho, gracias. Cortamos en breves segundos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Hasta pronto. Vale, hasta luego. Nos vemos a las 11. Ser puntuales.